Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Soy Ángeles Rotlin, médica dermatóloga de GR Dermatología, y hoy vamos a dar inicio a un ciclo de charlas con colegas y amigos sobre distintos temas que les interesen. Hoy, el Día del Amigo, tenemos con nosotras a una gran amiga. Buenas tardes, Flor Rodríguez, feliz día primero y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Angie, ¿cómo estás? Feliz día. No, gracias a ustedes por invitarme, un placer. Bueno, Flor es médica endocrinóloga, estudiamos juntas medicina en la Universidad de Buenos Aires y luego ella hizo su especialidad en el Hospital Ramos Mejía y actualmente vive en Posadas, en la ciudad donde nació, y es médica de planta del Hospital Madariaga. La invitamos a Flor hoy para hablar acerca de la vitamina D. Les preguntamos a nuestros seguidores sobre esta vitamina, la mayoría no tenían ni idea de qué se trataba, y algunos que tenían un poco más de idea nos hicieron algunas preguntas que la idea es ir contestándolas a lo largo de esta charla. En principio, para la gran mayoría que no sabe mucho de esta vitamina, yo les voy a contar su síntesis. Esta vitamina, muchas veces llamada vitamina del sol, se sintetiza en nuestra piel gracias a que la radiación ultravioleta actúa sobre un precursor que tenemos en la piel y lo transforma en una previtamina D. Esta previtamina D luego pasa por el hígado y por el riñón, sufriendo algo que llamamos hidroxilación, para convertirse en la forma activa de esta vitamina. En el último tiempo, en los últimos años, se ha puesto el foco en esta vitamina porque parece que es más que una vitamina, ¿no, Flor? ¿Qué nos podés decir al respecto? Sí, ya sé por dónde viene la pregunta. En realidad nosotros la consideramos también una hormona, ¿sí? Porque cumple todo lo que necesitamos para que sea una hormona. La producimos nosotros en un órgano, acá es como un conjunto de órganos, hasta que es activa, se vuelca a la sangre, al torrente sanguíneo y ejerce un montón de acciones en muchos órganos periféricos. Entonces, eso hace que uno pueda decir que es una hormona. La realidad es que los endocrinólogos la conocemos bastante a la vitamina D porque es uno de los pilares fundamentales para tener una buena salud ósea. ¿Viste? Nosotros tratamos muchos pacientes con osteoporosis, con osteopenia. Entonces, para tener una buena calidad ósea, uno de los pilares es la vitamina D en buenos niveles. Porque lo que básicamente hace la vitamina D es que todo el calcio que nosotros consumimos en los alimentos esté disponible en sangre, o sea, entre al cuerpo para poderse metabolizar y poder estar disponible para el hueso, para tener una buena calidad ósea. Un hueso fuerte, un hueso que no se fracture, un hueso que resista golpes. Y además también tiene un montón de otros efectos, como vos dijiste en el último tiempo, porque esto del hueso son las acciones clásicas de la vitamina D. Después hay otras acciones que se fueron descubriendo y la verdad es que tiene un montón de beneficios y un montón de acciones en otros lugares que hace que uno la considere, a veces decimos como el chiste que parece agua bendita, porque la realidad es que en todo tiene una acción benévola. Prevendría, no se sabe del todo bien, pero parece que tiene un efecto muy bueno para prevenir algunos tipos de cánceres, prevenir la diabetes porque mejoraría la insulina resistencia, tiene un efecto bastante importante en lo que es la fertilidad, mejorando la capacidad de reproducción. También mejora mucho, y esto por ahí ahora es bastante más importante por todo lo que tiene que ver con el COVID, después si querés lo charlamos, pero mejora mucho todo el sistema que hace que aumente la presión arterial. Entonces ahí entra en juego una parte en el pulmón. La verdad que es una vitamina D que es bastante noble. De hecho, nosotros, bueno, acá me vas a saber decir mejor vos, pero por ejemplo, cuando a un paciente veo que tiene déficit de vitamina D, por ahí se queja de que se le cae el pelo, no es la tiroides, entonces le digo, bueno, vas a ver que ahora que la tomás, vas a mejorar pelo, piel, uñas. Creo que sí, no Bueno, sé. Bueno, en realidad en dermatología también se está estudiando en muchas, que tiene un papel importante e interviene en muchas patologías cutáneas, en muchas enfermedades inflamatorias de la piel, en la psoriasis, en el vitiligo, en la alopecia areata, en la dermatitis atópica, más que nada en la población pediátrica, en la aparición de lesiones inflamatorias del acné. De hecho, los dermatólogos damos como tratamiento a alguna de estas patologías el calcipotriol en forma tópica, que es un derivado de esta vitamina. Así que sí, a nivel dermatológico también está teniendo un papel importante en varias cuestiones. Y esta vitamina lo que tiene bueno es que uno la puede medir
fácilmente, ¿no? Haciendo un análisis de sangre. Contanos un poquito, Flor, acerca de los valores de esta vitamina y cuánto deberíamos encontrar en sangre. Claro, se mide como cualquier hormona, o como la mayoría de las hormonas. Y estuvo muy discutido un tiempo cuál era el valor normal, porque se supone que para tener un valor normal, un valor sano para el hueso, tiene que ser un nivel de más de 30 nanogramos mililitros, ¿sí? Lo que pasa es que la gran mayoría, yo creo que no me quedo corta si te digo que el 80% tenemos, pues me incluyo porque me la medí, menos de 30 de vitamina D. Pero bueno, lo normal sería 30, lo deseable o lo mejor todavía para el hueso es más de 40, 50. Y cuando tenés menos de 30 decimos que tenemos insuficiente vitamina D. Si ya es menos de 20 es deficiente. Y si es menos de 10, ahí hay un problema serio porque la realidad es que la deficiencia es severa y corre mucho riesgo el hueso. Entonces podemos tener patologías como el raquitismo, la osteomalacia, que son realmente huesos como muy patológicos. Los pacientes por ahí con el raquitismo es más de la infancia, pero osteomalacia, por ejemplo, tiene muchos dolores óseos, mucha debilidad en los músculos, les cuesta subir escaleras, subir un colectivo es muy difícil subir, tiene mucha debilidad. Y eso, aunque parezca una mentira total, pero hay un montón de pacientes que tienen esos niveles de vitamina D. Así que eso sí que es peligroso. Te diría que más peligroso que intoxicarse con vitamina D, pues esa es la otra. Cuando nosotros le damos los suplementos a los pacientes, enseguida viene la pregunta, ¿no me va a hacer mal? ¿Cuál es la contraindicación? Y la realidad es que lo mal que puede hacer es si vos intoxicás con vitamina D. Y llegar a niveles de intoxicación es llegar a niveles de más de 150, 160. Y la realidad es que es muy difícil. Ojalá llegáramos más arriba. O sea, siempre es como que nos cuesta. Entonces, llegar a Claro, más de 50, donde te intoxicas, es complicado. es un buen Así que, punto para aclararle a todos los que nos están escuchando entonces esto. mm. Y bueno, y acá viene quizás nuestro punto de debate, porque de dónde sacamos esta vitamina? Y mirá, la vitamina D la producimos nosotros con una fuente natural, pero en realidad también puede ingerirse con los alimentos. Lo que pasa es que los alimentos que contienen vitamina D, primero que tienen muy poquito, por ejemplo, los que son los fortificados, leches, jugos, todo lo que es fortificado en vitamina D tiene muy poca vitamina D. Y donde realmente es en las grasas, o sea, en la carne de los peces de aguas profundas del océano, por ejemplo, el salmón. Y la El realidad que es que nosotros compramos en con la los alimentos, pescadería. no, bueno, sí, pero no, porque en realidad el salmón que compramos en la pescadería es congelado, es de criadero, no está en las aguas profundas, entonces no tiene realmente los niveles de vitamina D que se supone que tendrían. El huevo tiene muy poquito, entonces eso, si tenés una muy buena alimentación, como mucho te da un 20% de tu nivel de vitamina D. El otro 80%, naturalmente, es por exponerse al sol. Entonces, cuando uno se expone al sol, podría tener mejores niveles de vitamina D. Creo que ahí viene el punto que vos me decís que nosotros no deberíamos mandar a tomar sol a la gente, porque daña. Sí, y la realidad es que el sol, y esto es muy importante, es un carcinógeno cutáneo conocido, sabemos que genera cáncer de piel, melanoma y cáncer de piel no melanoma, el carcinoma vasocelular y carcinoma espinocelular, por lo cual los dermatólogos les indicamos a los pacientes eh, fotoprotección, que implica no solo protector solar, sino también usar anteojos de sol, usar sombrero, buscar la sombra, cuidarse en ciertos horarios del día, que es un poco más fiable guiarse por la sombra que uno proyecta. Si la sombra que proyectamos estando al sol es de nuestra altura o más corta, en esos momentos hay que tener muchísimo cuidado. Si la sombra es más larga que nosotros, uno puede estar más tranquilo. Pero todas estas medidas de fotoprotección son muy importantes, que los pacientes lo tengan en cuenta, y por eso acá nos metemos en esto de que un médico, un especialista, tanto clínico, endocrinólogo, reumatólogo, quizás los mandan a tomar sol y los pacientes vienen y el dermatólogo les mandamos a ponerse protector solar y a evitar el sol, y entonces no es bueno para quienes están del otro lado que un médico contradiga lo que dijo otro, entonces sería muy bueno poder ponernos de acuerdo en esto. La realidad es que tanto la Sociedad Argentina de Dermatología como la Academia Americana de Dermatología están de acuerdo en no tomar al sol como la principal fuente de la vitamina D, porque los beneficios que podemos obtener de esta vitamina quedan totalmente anulados por el aumento del riesgo de cáncer. Por lo cual, la idea es
buscar la vitamina D en estos alimentos que comentaste, que entendemos que es más difícil, no es tan fácil por medio de la alimentación, pero si no, quizás los pacientes necesiten con niveles bajos tener un suplemento vía oral de vitamina D. Sí, totalmente. Ahora, te hago una consulta. Yo tengo como dos, siempre, la realidad es que, yo te cuento lo que hago en mi consultorio. A la mayoría de los pacientes les doy suplementos de vitamina D, ¿sí? Porque son súper cómodos de tomar, vienen gotitas para tomar una vez por semana o por día, o incluso dosis mensuales o bimestrales o trimestrales. Como que es bastante fácil, es bastante simple, como te decía, no tiene efectos adversos ni nada. Pero se me plantean como dos situaciones distintas. Por un lado, la paciente, ponele como yo, así, morocha, que me dice, mira, tengo 27 de vitamina D, un poquito de sol y estoy. Bueno, en ese caso a veces le digo, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Toma sol, le doy todas las precauciones. Siempre nosotros encima, para, como dijiste, tiene que ser por ahí una exposición solar con unos niveles de rayos bastante importantes y no tienen que tener protector solar. Entonces, sabiendo eso, le digo, en 2 meses volvemos a ver, y bueno, y ya está, el sol. Y por otro lado, del otro lado tengo las pacientes que más necesitan vitamina D, son las pacientes por ahí más grandes, con osteoporosis, posmenopáusicas. Y por ahí me dicen, no hay una manera más natural, y mandar a tomar sol justo a esas pacientes me parece que no va. A ellas como que insisto más todavía en la suplementación. Sí, en realidad también en ahora contesto tu primer punto, pero en el segundo punto que me comentás, que es la gran mayoría, en realidad en el consultorio, las mujeres posmenopáusicas son las que en general las mandan a tomar sol, y la realidad es que la síntesis de vitamina D tiene muchas variables, digamos, que de por sí la edad, porque cuanto más adulto el paciente, menos capacidad de síntesis de vitamina D por el sol, porque baja el precursor que comenté que tenemos en nuestra piel, por lo cual en pacientes de más de 50 a 60 años no sería la indicación mandarlas a tomar sol, porque solo vamos a agregar daño por la radiación ultravioleta sin tener una buena síntesis de vitamina D. Así que en esos casos es bueno suplementarla como lo haces. En el primer caso que me planteaste, que es una paciente como vos, con un fototipo intermedio, y para esto les muestro esta imagen para que se den una idea. Estos son los fototipos cutáneos, estos son los tipos cutáneos según la sensibilidad al sol, con este abanico del fototipo 1 al 6. Los fototipos más bajos son las pieles más claras, que estando al sol generan eritema, enrojecimiento y son más difíciles de broncear, hasta el tipo 6, que son las pieles más oscuras. En realidad, un fototipo como vos, que es un fototipo intermedio, que te conozco y no tenés antecedentes de cáncer de piel personal ni familiar, que sos joven, por lo cual podemos predecir que tendrías una buena síntesis de vitamina D y que te falta muy poquitito para llegar al nivel deseable, uno podría negociar un tiempo corto de exposición solar, pero siempre viendo cada caso en particular. Es decir, la indicación general tiene que ser que el uso de protector solar es fundamental y que no sea la principal fuente el sol de vitamina D. Pero en casos particulares uno podría llegar a negociar con el otro especialista para que durante un tiempo que uno puede establecer unos meses, es decir, 2 o 3 meses, y volver a ver cómo está la vitamina D. ¿Por qué? Porque el tema es que muchas veces pasa que al paciente se le da la indicación y el paciente no vuelve por un tiempo largo y quizás a los 3 años que vuelve, dice, bueno, sí, a mí me indicaron tomar sol, por lo cual durante 3 años, 3 veces por semana, 15 minutos expuso al sol sin protector solar a las 12 del mediodía, y eso no está bien, por lo cual las indicaciones tienen que ser muy precisas en pacientes particulares y evaluando todas estas características del paciente. Porque además es tan variable, no es solo la edad, sino que hay otros factores que hacen variar la síntesis de vitamina D por el sol, eh, también la estación del año, no es lo mismo en invierno que en verano, uno necesita un índice UV, el índice UV es un índice que mide la radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre, uno necesita un índice UV de más de 5 para sintetizar vitamina D, y por ejemplo en invierno, en un día en Buenos Aires parcialmente nublado, el índice puede ser 0 al mediodía, en Posadas puede llegar a 4 en invierno, un día soleado,
por lo cual tampoco estamos teniendo un buen índice de vitamina, buen índice UV, por lo cual al paciente habría que exponerlo mucho tiempo y quizás solo ganaríamos el daño que genera esa radiación sin sintetizar vitamina D. Por lo cual creo que la indicación que tiene que quedar y la idea que tiene que quedar con esto es que la protección solar es muy importante y que quizás busquemos la vitamina D en otras fuentes. Sí, tal cual. Es que sí, se coincide, porque aparte pasa eso, varía tanto y realmente otro tema importante es que los niveles que nosotros vemos de vitamina D son bajitos. Son pocos los que te plantea así, 27, 22. En general son niveles mucho más bajos. Ustedes mucho más que nosotros. Cuando viví en Buenos Aires veía niveles mucho más bajos de vitamina D que ahora, que sigue habiendo deficiencias. Pensé que acá no, pues nuestra exposición solar es mucho más desde cuando salís a la vereda o estás en el patio de tu casa. Pero es cierto que son niveles muy bajos y que tomando sol difícilmente puedas, sin dañarte, claro. Perfecto. Bueno, y una pregunta importante, Flor, es en este tiempo de pandemia, donde estamos aislados, justo nos toca en invierno, ¿qué nos recomendás en cuanto a la suplementación de la vitamina D? ¿Cuál es tu recomendación como endocrinóloga? Bueno, mira, este es un tema que a nosotros nos viene haciendo leer mucho y últimamente está bastante en boga porque la realidad es que en el tema de COVID se están haciendo bastantes trabajos, todavía están en curso, pero hay algunos que ya se vieron, donde pareciera que la vitamina D tiene un rol bastante benévolo. A ver, tener buenos niveles de vitamina D hace bien a un montón de cosas, como ya dijimos. En este caso, de ninguna manera va a prevenir el contagio del virus, pero sí hace que una vez que uno se contagia, tener buenos niveles de vitamina D mejora muchísimo el sistema inmunológico, a nivel pulmonar sobre todo. Entonces, toda esa mejoría hace que nos podamos defender mejor. Y por otro lado, también la vitamina D tiene acciones justo contrarias a los que tiene el COVID. Entonces, tener buenos niveles de vitamina D parecería mejorar, o mejor dicho, prevenir las formas graves. También prevendría la replicación del virus, que eso quiere decir que podría ser que tengamos menos carga, menos cantidad de virus dando vuelta, entonces el daño es menor. Así que yo creo que en pandemia de COVID y pandemia de déficit de vitamina D está buenísimo poder suplementarlo. Ahora, si vos me decís, ¿cómo hacemos? ¿Podemos dar una indicación universal a todos así, tomemos todos vitamina D? Yo creo que sí. Siempre si se puede, lo ideal es medir a cada uno, hacer el análisis, medir, ver en qué niveles de vitamina D se encuentran, para poder darle la dosis precisa para cada uno, justito lo que cada uno necesita para tener buenos niveles. Eso a veces no se puede, estamos muy encerrados, ustedes todavía más que nosotros, entonces cuesta poder hacer estudios. Entonces mi sugerencia es que en la medida que puedan lo charlen con sus clínicos, con sus, si pueden, endocrinólogos, médicos de cabecera que tengan, para poder plantear esto y suplementar la vitamina D. Unos meses, estos meses de invierno de 2020, no nos va a venir mal a ninguno. Una forma fácil, por ejemplo, es una monodosis que se da una vez al mes. Por ejemplo, que se hasta octubre, terminará esto, noviembre. Pero bueno, no es una mala idea, yo creo que sí. De hecho, yo conozco mucho a mis pacientes y a cada uno más o menos sé y charlamos y les doy los niveles más adecuados o lo que sea, pero me parece que es una buena recomendación. Perfecto, quedó clarísimo. Entonces, recomendamos desde mi lado también, yo como dermatóloga mido bastante la vitamina D en mis pacientes y voy a tomar tu recomendación también. Siempre nuestra recomendación como médicas es que se acerquen a algún médico para poder hacer esto en las mejores condiciones posibles, pero entendemos que quizás en este tiempo no sea tan fácil el dosaje, medirlo en sangre, entonces que se tome sin esta medición según cada caso en particular, por supuesto. Claro, un Bueno, tiempo, por supuesto que como vos dijiste, no lo vamos a dejar como una indicación, pero bueno, hasta que después se pueda ver todo y sabiendo que es muy difícil que haga mal. Entonces es perfecto, bastante seguro poderlo suplementar. quedó clarísimo. Muchísimas gracias, Flor, creo que es un aporte importante en este tiempo, así que te agradecemos por tu tiempo y por aceptar esta invitación. No, vamos, muchas gracias, Y Angie. Bueno, otra vez feliz día, que feliz día, termines lindo. igualmente. Chau, chau. Chao, hasta luego.